todos los medios te dicen, te vamos a llamar a tal hora y luego te llaman un poquito antes, un poco después. Bueno, estas cosas que nos suelen pasar, pero no está mal hacer publicidad de educación, no está mal hacer publicidad de innovación educativa y no está mal decir en todos los medios que Aragón tiene una muy buena innovación educativa, porque es verdad, ¿o no? Pues eso. Y si no nos vendemos nosotros, ¿quién nos va a vender? Nada, pues vamos a vendernos. Bueno, llega el plato fuerte de la tarde. Tengo a José Luis Trasobares por aquí fuera esperando. No voy a hacer una presentación larga de José Luis porque yo creo que tiene una trayectoria periodística mucho más que dilatada. Creo que es conocido por todos. Y quizá lo que en algún momento os habréis planteado, y de hecho por la interrupción de la radio no me ha dado tiempo a terminar de conversarlo con él, es, bueno, ¿y qué hace un periodista en un encuentro de innovación educativa? Sabéis, los que sois tradicionales del encuentro, los que habéis estado estos 6 años viniendo, sabéis que por este escenario ha pasado pues mesas redondas sobre libros de texto, hemos hablado de diferentes aspectos, pero bueno, siempre muy pegados al ámbito educativo. Y esta vez tenemos a un comunicador. Y es que somos conscientes de que el mundo de la comunicación se ha convertido en uno de los ejes que está cambiando la sociedad. Los medios de comunicación están cambiando radicalmente y nos están cambiando a todos. Y eso va a suponer de una forma u otra, no voy a nombrar a Vygotsky, no nos vamos a poner a aquello, de que el medio condiciona el mensaje y todo aquello. Pero es cierto, estamos viendo un cambio radical en la sociedad y eso, quieras que no, nos está influyendo ya en el aula y nos va a seguir influyendo en el aula. Entonces, José Luis, que es una persona que vive en el mundo de la comunicación y que conoce perfectamente cuál es su evolución, cuál es el condicionamiento que está suponiendo en la sociedad actual, bueno, pues nos va a contar su punto de vista y luego pues podemos contrastar con él un montón de opiniones de, bueno, ¿y esto en el aula cómo? ¿Cómo ve un periodista comunicador con experiencia nuestro posible futuro en este ámbito desde el punto de vista exterior de la comunicación? José Luis. Ahí vamos. Todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Zafar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un placer estar aquí y también es un compromiso, ¿no? Porque vengo a hablar a docentes, como ha dicho Gaspar, desde fuera, pero con la convicción de que el periodismo y la enseñanza son dos formas de comunicación, de transmisión de datos, de transmisión de historias, y por lo tanto tenemos vidas bastante paralelas. Voy a intentar establecer una serie de reflexiones sobre los cambios que estamos viviendo, unos cambios que están señalando un nuevo jalón en la evolución de la historia de la humanidad, un jalón tan claro que lo podemos percibir en tiempo real y de una manera global, a diferencia de otros que se produjeron anteriormente. Los coetáneos de todos los sucesos que determinaron el paso, por ejemplo, de la Edad Media a la Edad Moderna, los viajes transoceánicos, el descubrimiento de la imprenta, la reforma religiosa, la aparición de nuevas clases sociales y de nuevos mecanismos económicos, no fueron tan conscientes de lo que estaba pasando como podemos serlo ahora nosotros. Porque ahora las noticias no es que vuelan, es que llegan en tiempo real y estamos asistiendo online a las transformaciones que se producen. Esas transformaciones implican una nueva edad de la historia, dejan detrás a la edad contemporánea, dejan detrás a la edad de las revoluciones sociales, de las revoluciones industriales, de los cambios culturales, de las rupturas
filosóficas y de criterio que han ido rasgando la humanidad en el siglo XIX, en el siglo XX, y nos colocan ante una nueva realidad muy marcada por otros paradigmas, por los desarrollos tecnológicos, por una transformación constante. El cambio se produce a velocidad uniformemente acelerada y ya no tenemos pequeños descansillos en los cuales estabilizar nuestros análisis y nuestras maneras de ver las cosas, sino que cuando creemos que hemos interpretado algo que estaba sucediendo, empieza a suceder algo nuevo, absolutamente nuevo, y que vuelve a ponerlo todo patas arriba. Yo antes venía hablando con Par y esta mañana estaba hablando con otro colega y no nos damos cuenta, pero las redes sociales que han transformado por completo el mundo de la comunicación y que han sido una especie de, sí, ¿por qué no decirlo?, una especie de torpedo en la línea de flotación del periodismo profesional, solo tienen 10 años. En esos 10 años, los mecanismos de comunicación y particularmente de información de la actualidad, información pura, han ido modificando su pista de aterrizaje hasta sumirnos en la confusión. El periodismo digital hace 10 años estaba pensando en la pantalla de los ordenadores personales. Estaba convencido de que nuestro destino era ir a una pantalla de cierto tamaño que habría en todas las casas o que estaría justo delante de la gente. Pero apenas 2 o 3 años después eran las tabletas, eran los iPad, el destino de los productos nuevos que estábamos generando, de productos informativos, de ediciones digitales de cualquier clase, pues fuesen hechas por radios, por televisiones o por diarios, ¿no? Pero muy poco después, ese destino, esa pantalla en la cual llega lo que nosotros queremos contarle a la gente, ya no es tampoco el iPad, ahora es el teléfono móvil. Supongo que dentro de poco tendremos que informar a la gente a través de relojes que llevarán a la muñeca o de cualquier otro dispositivo que en estos momentos no somos capaces de imaginarnos. Probablemente la gente terminará viéndonos a través de unas gafas o a través incluso de un implante cerebral. Los cambios son tan tremendos que no los interpretamos a veces, no los vemos llegar o pensamos que no van a tener la rotundidad y sobre todo la dimensión, la profundidad que realmente acaban teniendo. Esto a mí me ha pasado claramente con el periodismo. Yo llevo 45 años trabajando como periodista, creo que he tenido una trayectoria bastante variada, pero en cualquier caso soy un hijo del periodismo contemporáneo, del periodismo de empresa, del periodismo, llamémosle, con pretensiones de independencia, que ha funcionado en la última mitad del siglo XX. De hecho, yo creo que mi actividad profesional más significativa acabó aproximadamente en el año 2000-2001, cuando tuve que salir del Heraldo, no precisamente por mis deseos, sino por la coyuntura sociopolítica y los cambios que había habido en el seno de esa empresa, ¿no? Después ya me he dedicado a hacer periodismo de opinión y editoriales y cosas de estas propias de quienes estamos en los cementerios de los elefantes. Pero paulatinamente fui teniendo una relación con el Congreso de Periodismo Digital que se celebra en Huesca todos los años, normalmente en la primera quincena de marzo, y que yo pues os invito, si tenéis ocasión y ganas de ver eso, a que os apuntéis, porque se puede hacer perfectamente, es asequible. Y durante un viernes durante todo un jueves y la mañana del viernes, pues se hace una especie, digamos, de debate y de intercambio de experiencias, de criterios, de opiniones sobre lo que está pasando con el periodismo. Es decir, ahora hablar de periodismo digital no deja de ser reiterativo, ¿no? Porque todo el periodismo ahora, de una manera nuclear, es digital. Cuando yo aterricé por allí y empecé a oír aquellas cosas, manejaba unos conceptos bastante peculiares, ¿no? Oía hablar a todos mis colegas muy vinculados con las novedades y con una manera nueva de entender el periodismo, les oía hablar de medios nativos digitales o de inmigrantes digitales, y yo recuerdo que en una de las primeras conversaciones había allí varios popes del periodismo digital
que me miraron de arriba abajo y me dijeron, bueno, pero a ti lo que te pasa es que tú no eres un nativo digital, ni por la edad ni por la actitud, tú eres un inmigrante digital. Y les dije, no soy un nativo digital efectivamente, ni por mi actitud ni por mi edad. Tampoco soy un inmigrante digital, yo soy un turista digital. Y empecé a adentrarme con esa visión, digamos, de turista. Empecé a adentrarme en lo que estaba suponiendo la revolución en el área, digamos, de la información, y entonces descubrí que lo que estaba ocurriendo no era simplemente que desaparecían las máquinas de escribir para ser sustituidas por ordenadores. No, eso hubiese sido realmente sencillo, en absoluto. Lo que estaba pasando es que desaparecía todo nuestro ecosistema. Lo que estaba ocurriendo es que el periodismo de la edad contemporánea se acababa radicalmente, en muy poco tiempo. Todavía hay papel en los kioscos, y seguirá viéndolo durante bastante tiempo. Pero los fundamentos del periodismo en estos momentos están absolutamente transformados y trastornados. Es una cuestión de tecnología, pero es también una cuestión de lenguajes. Es una cuestión de cómo se entiende el mundo y cómo se está configurando el mundo del presente y sobre todo el del futuro. La comunicación está cambiando a tal velocidad que a los periodistas nos ha dejado, yo diría que literalmente en la cuneta. Los medios informativos puros, aquellos que solamente manejan información y que no tienen la posibilidad de trabajar también o de ofrecer también como producto el entretenimiento, estoy hablando de la prensa, estoy hablando de la prensa y no solo de la radio y la televisión. La televisión todavía sigue siendo un medio de éxito, porque, insisto, trabaja con aspectos relacionados con el entretenimiento y con la ficción. Y luego, si queréis, os contaré alguna curiosa experiencia que se está produciendo de cómo el periodismo en la tele acaba trabajando en ámbitos de ficción, ¿no? Es decir, que se pasa de contar la realidad a aportar materiales para hacer ficción verosímil. Pero la prensa está en estos momentos en la ruina. Ha perdido su modelo de negocio. Internet lo ha destruido. El que quiere vender un piso no se anuncia ya en las páginas de clasificados del Heraldo de Aragón, ni del País, ni de La Vanguardia. Se anuncia en El Idealista o en Fotocasa. El que quiere vender cualquier artefacto, cualquier cosa, o comprarlo, o encontrar una ocasión, una oportunidad, o un producto de coleccionista, cualquier cosa, ya va a una página web especializada, o a Mil Anuncios, o a Wallapop, o a lo que sea. Eso ha deshecho por completo los mecanismos con los cuales se financiaba la prensa, y ahora la prensa está, año tras año, ejercicio contable tras ejercicio contable, está en pérdidas. En un proceso que no tiene vuelta atrás, porque es que además la página de un periódico es en estos momentos un pésimo soporte para anunciarse. ¿Qué posibilidad tienes de competir ofreciéndole a la gente el que venda el piso poniendo vendo en Delicias piso amplio, luminoso y el teléfono? Cuando en el Idealista puedes poner 18 fotos, una descripción del piso, el plano, un vídeo, y además es gratis, salvo que quieras destacar el anuncio. A partir de ahí se han ido sucediendo todo tipo de desastres que nos han ido situando ante una nueva realidad. Y como digo, ya no es que se hayan cambiado los instrumentos. Enseguida hubo quien pensó que esto se resolvía muy fácilmente. Poco a poco iría desapareciendo el papel, ya no habría que llevar el papel a los kioscos y por lo tanto ni imprimir ni siquiera el periódico, y por lo tanto bastaría con volcar nuestro trabajo en una nueva pista de aterrizaje, ¿no? Y utilizando unos nuevos mecanismos y unos nuevos instrumentos. Vale, haremos el diario solo que digital, solo que para que la gente lo vea con el ordenador, o con el iPad, o con el iPhone. Bueno, pues no. Esto tampoco ha sido así, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque los periodistas estábamos acostumbrados a tener el monopolio de los instrumentos, de los grandes instrumentos de comunicación de masas.
De todas las películas estas de periodismo del siglo XX, de periodismo crítico, de periodismo de investigación, esta última, ¿no? Los archivos del Pentágono, de Post, todas terminan con ese momento vibrante que yo cuando lo veo en el cine, cuando vi esta película, los archivos del Pentágono, en realidad siempre se dijo los papeles del Pentágono, pero bueno, cuando vi esa película y vi el final, que se me saltaban las lágrimas. Y el final es la rotativa, esa máquina poderosa y abrumadora empieza a funcionar, pum, 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 y empiezan a salir los periódicos y con sus portadas de denuncia, y los periódicos van apilándose y llegan a las furgonetas, y de las furgonetas a los kioscos. Ese era nuestro monopolio. Los periodistas teníamos la rotativa, la furgoneta y el kiosco. Teníamos el espacio radioeléctrico controlado, las frecuencias, las ondas, las licencias y las asignaciones de las televisiones. Y quien quisiera contar una cosa al conjunto de la ciudadanía, al conjunto de la población, tenía que pasar por nosotros. Las fuentes nos necesitaban para dirigirse al público. Los políticos, los creadores, los organizadores de espectáculos, cualquiera tenía que pasar por nosotros. Pues bien, eso se acabó. Eso es lo que se ha acabado. Ahora las fuentes se dirigen directamente a la gente. Ahora cualquier persona puede hacer eso que llamamos periodismo social. Muchos colegas míos dicen que eso ni es periodismo ni es nada. Bueno, relativamente. Porque cuando hay un atentado yihadista en París y se acumulan los muertos y la sociedad está conmocionada, los telediarios no están dando ya o solo filmación cogida por sus cámaras profesionales, están cogiendo las filmaciones sobre el momento que han hecho gente que pasaba por allí y que llevaba un teléfono móvil en el bolsillo. La transformación implica un cambio en los lenguajes, en el concepto, una pérdida de ese monopolio, de ese control del espacio que suponía la comunicación en su conjunto. La revolución, los cambios, lo que nos sitúa ante una nueva era es el hecho de que todo ha cambiado y la comunicación ya no va a ser igual. Nunca volverá a ser lo que fue. Nunca se volverá a ajustar a los paradigmas y a los mecanismos que estuvieron funcionando hasta prácticamente anteayer. No estamos ante cambios como los que se produjeron hace 2 siglos o 2 siglos y medio, cuando los telares manuales fueron sustituidos por telares mecánicos, por telares accionados con vapor. Lo que ahora ocurre es que se acabaron los telares y las telas. La gente se va a meter dentro de una cabina y un material sintético le cubrirá el cuerpo. Tal vez haya todavía élites que tengan a gala vestir trajes hechos a mano con telas artesanales, pero el común de la gente se va a vestir de otra manera. Los tejedores desaparecen. Los periodistas teníamos ese monopolio y teníamos las rotativas, los estudios radiofónicos, los estudios de televisión. Teníamos una perfecta división de los géneros periodísticos y sabíamos distinguir entre lo que era un editorial, una columna, un reportaje, una información puntual o una información de servicios. Ahora todo esto está revuelto y de repente ya no trabajamos de la misma forma. Nos hemos dado cuenta de que es necesario, tenemos que actuar mediante lenguajes transmedia, tenemos que integrar el audio-vídeo con la infografía, con el texto. Los textos tienen que ser breves o muy largos si son muy buenos. La imagen se adueña de todo, se adueña del lenguaje. La imagen es omnipotente. La imagen bien manejada resume cualquier tipo de pensamiento o de concepto, como luego veremos. Y además contamos con unas herramientas que van más allá, por supuesto, del teléfono móvil. La velocidad de transmisión, la fotografía digital,
la utilización de pequeñas cámaras de filmación, las cámaras de 360 grados, la realidad virtual. Los del Washington Post han hecho, en las últimas elecciones norteamericanas, su edición digital inventó una especie de juego informativo mediante realidad virtual. Se podía seguir. La mejor manera de verlo era precisamente con las gafas de realidad virtual, en el que te metían dentro de la torre Trump, del edificio, y bueno, y podías ir metiéndote por los despachos y asistir a reuniones. Incluso había una especie de subsección en la que si te metías allí, Trump te insultaba, el propio Trump. Esto no era muy difícil porque coger a Trump insultando a la gente está chupado, ¿no? Pero se cogen viejas fotos en blanco y negro y se les da una visión tridimensional y se puede girar alrededor de ellas. Se hacen maravillas, se utilizan recursos propios de la narrativa, del cine y de las series televisivas para hacer periodismo, y simultáneamente, como hemos visto en España, donde la serie Fariñas se corresponde con el libro de un periodista gallego, por cierto, muy premiado últimamente y muy elogiado, pues la televisión en habla hispana, ¿no? Univisión, que ha extendido su negocio por todo el mundo de habla hispana de los Estados Unidos, está utilizando a sus periodistas, a los periodistas de sus informativos, concretamente a los periodistas de investigación, para preparar series. Han hecho una sobre el Chapo Guzmán, y ahora están haciendo otra, me parece que se va a titular Chihuahua o Sonora, bueno, una de estas poblaciones o estados que están justamente en la frontera. Son series evidentemente sobre el mundo del narco y sobre la realidad dramática que está viviendo México y en cierta medida también el sur de los Estados Unidos. Para hacer esas series, los guionistas lo que hacen es demandar a los periodistas perfiles de los personajes, de personajes reales, y que les expliquen también una serie de peripecias. Por ejemplo, en el caso del Chapo, utilizaron investigaciones periodísticas sobre cuál era el posible contenido de una entrevista que habían tenido en la cárcel, en una de el primer encarcelamiento del Chapo Guzmán, con agentes de la DEA norteamericana. A ver qué exactamente, cuántos fueron de la DEA, cómo fue la entrevista y qué se pudo decidir allí. El periodismo va a necesitar entrar en ese campo, tendrá que hacer información rápida de consumir, brillante, interesante, ¿por qué no? Capaz de emocionar a quienes la perciban, y por supuesto va a tener que hacerlo a través de unos mecanismos y de unos sistemas completamente distintos a los que se han utilizado hasta ahora, y en competencia, eso sí, con un enorme volumen de comunicación entre todas las personas, que va a escapar al control o a la voluntad de quienes nos dedicamos a la comunicación de manera profesional. Tengo la sensación, y aquí si desbarro pues me disculpáis, o no os lo toméis tampoco al pie de la letra lo que voy a decir ahora, tengo la sensación de que lo que nos pasa a los periodistas es lo que les va a pasar, les está pasando ya a todos los que intermedian en procesos comunicativos y de otro género, pero particularmente en procesos comunicativos. De la misma forma que es imposible ya imaginar un periódico con su capacidad para marcar los tempos informativos a través de ese control de la rotativa de las furgonetas y del kiosco, yo creo que el aula, tal y como está concebida, para dar la clase habitual, la lección magistral, es ya un espacio caduco y probablemente que no va a sostenerse tal cual a lo largo de los próximos años. Yo supongo que muchos de vosotros, de vosotras, esto lo tenéis claro y no hace falta que venga yo aquí a decíroslo, pero en cualquier caso vengo a certificar que la tecnología, no solamente en su capacidad para establecer procesos de comunicación que realmente resultan sorprendentes, y la posibilidad de utilizar todo tipo de artefactos y de chismes, sino que va a generar una nueva dimensión, nuevos espacios
que serán ocupados no solamente por las pantallas, sino por hologramas, por propuestas de realidad virtual, y que por lo tanto modificarán nuestra percepción de las cosas, ¿no? No digamos nada cuando hablamos de niños y de jóvenes, que evidentemente están ya educados y se han criado dentro de nuevos códigos de comunicación y de nuevos referentes a la hora, digamos, de leer o de aprender o de enterarse o de recibir información, de recibir formación y de recibir conocimiento. Está Google. O sea, Google se ha llevado por delante, en el caso de los periódicos, a los departamentos de lo que llamamos archivos, lo que llamamos los departamentos de documentación. Siempre, en cualquier diario, por modesto que fuese, había unos archivos y había un documentalista, o dos o tres, que estaban manejando constantemente y organizando la documentación. Bueno, eso prácticamente ya ha desaparecido. Mucho más desde que una gran cantidad de archivos, empezando por las propias colecciones de los diarios, las propias hemerotecas, se han digitalizado. Ahora, sin embargo, hacen falta ingenieros informáticos que preparen máquinas para hacer lo que nosotros llamamos el periodismo de datos, es decir, para tener capacidad de ir viajando por internet, esto es lo que hacen estos robots, para ir captando aquella información que se quiere y para combinarla de tal manera que el periodista pueda tener en un momento determinado la documentación suficiente para desarrollar una historia, para contextualizarla o incluso, ¿por qué no?, para descubrir una parte de la realidad, ¿no?, de la verdad. Digo la verdad, bueno, de la verdad, de la noticia, llamémoslo así, ¿no? Las posibilidades que en vuestro campo, el campo de la educación como en el campo del periodismo, las posibilidades que abren las nuevas tecnologías son desde luego de una enorme brillantez, son maravillosas. Yo sé que hay ya editoriales y hay, empresas que elaboran materiales para el aula que están trabajando con herramientas digitales, con propuestas digitales. Pero me consta también que en la mayoría de las clases, en la mayoría de los centros, se siguen utilizando técnicas bastante tradicionales para educar a los niños y a los jóvenes. A veces he hablado con compañeros, con amigos que son educadores, que son enseñantes, y les he sugerido la posibilidad de dirigirse a YouTube y para captar y para encontrar allí materiales que se puedan utilizar en el aula, para enseñar cualquier cosa. Hay documentales y dramatizaciones perfectas para enseñar historia, y hay todo tipo de simulaciones y de ¿cómo diría yo?, de flash audiovisuales para explicar, por ejemplo, física. Es increíble todo lo que hay allí, y me sorprende todavía ver a los chicos que estudian eso con unas mochilas así de grandes, que los pobres van a terminar todos con escoliosis, cuando realmente en muy poco espacio podrían tener todo el material que hay allí. Supongo, no lo sé, a lo mejor me equivoco, que el negocio de las editoriales está por encima de cualquier otra cosa, y que les pasa a las editoriales lo mismo que nos pasa a los periódicos, que todavía no sabemos cómo convertir en negocio el producto digital, y seguimos manteniéndonos aferrados al poco, mucho, mediano negocio que puede hacer todavía el papel. He hablado de los lenguajes porque es una de las cuestiones que en el periodismo nos preocupa más, y quería hacer una reflexión sobre el tema de cómo la información se puede comunicar. Y no lo voy a hacer presentándoos ningún tipo de cosa rara, porque lo voy a hacer de una manera más sencilla e intentando utilizar pues el material de un periodista que seguramente muchos de vosotros conoceréis, habréis oído mencionar, y que además pues bueno, es muy amigo mío y con el que he estado trabajando durante muchos años. Se trata de Gervasio Sánchez. Gerva es un
Es un periodista titulado con el que empezó a trabajar cuando yo estaba ya de redactor jefe y luego de subdirector en el Heraldo. Lo fiché para permitirnos el lujo en un diario de provincias de hacer cosas a través de un enviado especial, sobre todo en las zonas de grandes conflictos. Entonces Gervasio empezó yendo a las guerrillas latinoamericanas, a la guerra de los Balcanes y luego a las guerras en el Golfo de Guinea, ¿no? A las guerras en África. Yo tenía especial interés porque en ese momento mi visión era muy de periódico, muy de diario. Yo tenía especial interés en el reportaje escrito. Y Gervasio, sin embargo, tenía especial interés en la fotografía. Así que teníamos siempre constantemente un tira y afloja con respecto a qué era más importante. Si tener un buen reportaje, es decir, contar una buena historia y contarla bien en términos literarios, o tener buenas imágenes. En contra de Gervasio había una cosa, y es que era mucho más fácil transmitir desde los Balcanes o desde donde fuese, era mucho más fácil transmitir al Heraldo de Aragón, en este caso, un par de folios por fax o incluso dictándolos por teléfono, como fuese, que transmitir fotografías. Para transmitir fotografías tenía que hacer auténticas heroicidades, porque había que hacer las fotos, revelarlas en un cuarto oscuro que normalmente se solía improvisar en el cuarto de baño de la habitación del hotel, y después encontrar algún sistema de transmisión de telefoto, o bien encontrar a alguien que fuese a coger un avión para llegar a Madrid y que pudiese traer los negativos. Si no, era preciso encontrar algún tipo de agencia o de oficina donde hubiese un telefoto, que era un chisme que se conectaba a una línea telefónica de cable, y que te transmitía la foto leyéndola. Ya se ponía la fotografía positivada ya en un cilindro, y después había una célula fotoeléctrica que iba leyendo la imagen y transmitiéndola por línea telefónica. Obviamente solamente terminabas recibiendo 1, 2 o 3 fotos. Bueno, en este tira y afloja que teníamos Gervasio y yo, no era el único, porque yo estaba empeñado en que él me hablase de la guerra, de quienes la hacían, de los traficantes de armas, de los traficantes de diamantes y del mundo, digamos. Y él, sin embargo, quería explicar cómo vivía la gente, cómo sobrevivía en ciudades cercadas, quería hablar con las víctimas, quería hablar con las familias de los desaparecidos. Pero bueno, terminamos poniéndonos de acuerdo, y desde entonces hemos ido reflexionando conjuntamente sobre cuáles son las mejores propuestas que uno puede hacer para manejar la información en estos tiempos de cambio y en estos tiempos de digitalización. Así que Gervasio ha seguido haciendo fotos, cada vez ha hecho más fotos. Hace un par de años tuvo el Premio Nacional de Fotografía. Es el primer reportero fotográfico, el primer fotoperiodista que tiene este premio, que normalmente se da a fotógrafos que hacen fotos digamos, artísticas, ¿no? Bien, él ha conseguido este premio. En estos momentos, realmente, más que periodista, se ha convertido ya en una especie de analista social o de notario de la historia reciente a través de imágenes. La imagen en vídeo, en foto, en infografía, está ganándole la batalla a la palabra. No quiere decirse con esto que, puesto que una foto vale, dicen, por 1000 palabras, la foto se adueñe de todo en exclusiva. No, la foto vale por 1000 palabras, o a veces hacen falta más de 1000 palabras para explicar una foto, ¿vale? Pero la imagen tiene un poder enorme. Y para que descanséis un ratito de la chapa que os estoy metiendo, vamos a ver un montaje de fotografías de Gervasio Sánchez en el 25 aniversario de la Guerra de Bosnia. Esto está hecho a posteriori y es uno de los varios montajes que ha preparado él, pues, con especialistas en este tipo de productos. He de deciros que este no es el que más me ha gustado a mí, pero es el que más fácilmente he podido encontrar dentro que está en YouTube. Además, me parece que está a través del propio Heraldo de Aragón.
Vamos a verlo, descanséis un poco, remato yo mi faena y luego, si os parece, tenemos alguna charla y, no sé, preguntéis lo que sea. Vamos a verlo.
Bueno, como veis es bastante impresionante. A lo que quería referirme sobre todo es a que la inmensa mayoría de estas fotos que habéis visto nunca se consideraron para publicarlas en un diario, porque no las llegamos a ver. O sea, Herba tiene varias ventajas, aparte que es un fotógrafo cojonudo y que es un periodista impresionante. Yo he trabajado con él sobre el terreno, digamos, no solamente editando sus fotos y organizando sus idas y venidas, sino en alguna ocasión pues me he ido con él a algún barullo. Y bueno, es un tipo que se mueve sobre el terreno de una manera impresionante, ¿eh? Proyecta una seguridad física verdaderamente increíble. Pero la clave de todo esto es que él ha cogido su trabajo y lo ha mantenido siempre muy organizado, muy actualizado, lo ha digitalizado todo, lo tiene perfectamente ordenado y luego ha hecho una cosa genial que aquí se ve perfectamente, y es que no solo solamente se limitó a tomar fotos durante el cerco de Sarajevo, es que luego ha ido volviendo, y por eso habéis visto fotos en las que se ve el antes y el después de una manera absolutamente perfecta, porque ha hecho exacta y milimétricamente el mismo encuadre. De la misma forma que él ha seguido a personajes. Este joven bosnio que se veía que le estalló la mina, Gervasio lo ha ido siguiendo luego constantemente, ha ido a ver cómo lo operaban, cómo poco a poco lo iban reconstruyendo, cómo se enamoraba, cómo se casaba, cómo tenía ese niño o niña. Es decir, Gervasio ha cubierto todo eso. Lo que interesa es ver cómo la digitalización, la organización diferente de un material periodístico, en este caso, en 8 minutos, que es lo que ha durado esto, puede establecer un resumen y una cantidad de impactos y una riqueza de mensajes que sin duda alguna no es fácil hacerlo, ni podíamos hacerlo con el periodismo convencional, en el que siempre además nos teníamos que mover dentro de unas enormes limitaciones. La diferencia de todo es que antes esto hubiese sido un producto comercial, que hubiese tenido, bueno, está ahora de todas maneras en la página web del Heraldo, pero en cualquiera de los casos, este tipo de productos se supone que tenían que haber estado rodeados de una cierta posibilidad de rentabilidad económica, porque para hacer este trabajo se ha invertido mucho dinero. Esto no es gratis. Sin embargo, esto ahora está al alcance de cualquiera gratuitamente. Y como soporte publicitario no creo que esté recaudando grandes cantidades. La publicidad en Internet ahora es muy barata. Google y Facebook y los grandes monstruos que en realidad son quienes manejan todo esto, pues son capaces de ofrecer costes bajísimos que por supuesto no puede soportar un medio de comunicación que tiene muchísimos más gastos. De otra cosa porque además Google y Facebook no producen contenidos. Los contenidos los estamos produciendo los demás. Bien. Dejo aquí un poquito las cosas. Yo tenía la intención de haber profundizado un poco más en lo que se refiere al tema de la comunicación digital y de las novedades tecnológicas y del nuevo ecosistema en vuestro campo, en el campo de la educación. De la misma manera que la globalización que estamos viviendo en términos inmediatos y rompiendo todas las barreras espaciotemporales que hasta ahora impedían una globalización absoluta y al segundo, van a provocar unos procesos de selección brutal de aquellos productos exitosos en relación con aquellos que no. Y de la misma manera que la viralidad discrimina y establece quién tiene éxito y quién no lo tiene, de la misma manera que la globalización y la transmisión de las comunicaciones hace que los aficionados al fútbol de todo el mundo, quieran ver a Messi o a Ronaldo y les importe a lo mejor muchísimo menos los futbolistas de su pueblo. De la misma manera que el periodismo empieza a seleccionarse y realmente ya nadie lee un periódico digital entrando directamente por su portada, sino accediendo directamente a contenidos, al artículo de fulano, al videoblog de Mengano, incluso muchas veces linkando a través de
de propuestas que les ofrecen en Facebook amigos o de enlaces que les mandan a través del grupo X de WhatsApp. Supongo que en el mundo de la educación, cuando se impongan los hologramas y cuando se impongan productos educativos acabados, pues a lo mejor llegamos a un momento en el que el aula es diferente, en realidad está nucleada en torno a una gran pantalla o en torno a un espacio donde se pueden definir hologramas, es decir, representaciones tridimensionales, y a lo mejor ya no, ni siquiera hay un profesor o una profesora, porque la máquina lo hace todo. Yo sí que os invito, desde mi experiencia en el periodismo, a que abráis los ojos y la mente a las nuevas situaciones, a que utilicéis todos los recursos que estas nuevas situaciones nos proveen, y a que seáis una parte activa y no simplemente una parte reactiva o defensiva frente a los cambios que se producen. Y termino con una reflexión. Estamos hasta cierto punto en manos del algoritmo, en manos de todo esto que hay detrás. Sin embargo, deberíamos tener siempre presente, siempre, que el algoritmo no es algo, el programa informático, la inteligencia artificial que ya está llegando, no es algo frío, ni objetivo, ni neutral. El algoritmo tiene objetivos, tiene ideología y, por supuesto, tiene voluntad de negocio. Para adaptarnos a la nueva edad histórica que viene, para hacerlo desde visiones de utopía positiva, para hacerlo desde visiones de solidaridad, de apoyo mutuo, de igualdad y de democracia, tenemos que incorporarnos a la revolución tecnológica, tenemos que ser no solamente sus usuarios, sino sus agentes, y tenemos que condicionar su naturaleza y su destino. Será la única manera de evitar que todo este monstruoso proceso de transformación, de cambio, de avances y de ruptura con todo lo que quedó atrás no se convierta en algo monstruoso y se nos termine yendo de las manos. Y gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para responder a lo que me queráis preguntar. Muchas gracias, José Luis. No sé si tenemos un micrófono para que vaya circulando por la sala. Ya sé que la primera pregunta siempre cuesta, pero si no la hacéis vosotros, igual se la lanzo yo a... Voy a por el micrófono, que ya lo que lanza por ahí. Venga, adelante. Al hilo de lo que has tenido diciendo de monstruoso, yo desde que en 1984, hace ya muchos años, me hicieron leer en el 1984, cuando estaba en la... Espera un momentito, que así la oímos todos. Gracias. Y al hilo de lo que decías de pues, cuidar de que no termine con algo monstruoso, a mí me ha venido siempre el libro de 1984 de Orwell, que me lo hicieron leer pues, en 1984 cuando estaba terminando formación profesional. Desde que leí ese libro siempre he intentado contextualizarlo al momento que me ha tocado vivir. Y cada año que pasa, cada día me doy más cuenta de la rabiosa actualidad que puede llegar a tener o que quizás esté teniendo. Y realmente es un libro que con compañeros pues no lo comentamos mucho porque creo que está como muy olvidado. ¿Crees que tiene actualidad el libro? No, no está olvidado 1984. Orwell lo escribió pensando en otra cosa. Orwell lo escribió pensando en contextos ideológicos de naturaleza totalitaria, el stalinismo, el propio nazifascismo. Yo creo que en cualquier caso es un planteamiento bastante genial el que hace Orwell, como el que hacen otros autores de ciencia ficción. La ciencia ficción ha sido siempre un subgénero bastante denostado, pero bastantes de sus autores, por lo menos los más interesantes, han demostrado al cabo de un tiempo, como en su día Julio Verne,
que tenían una capacidad de anticipación y unas facultades proféticas verdaderamente portentosas. Y yo diría que algunas de esas profecías, por supuesto, son siempre, como diría yo, son siempre catastróficas, en el sentido de que bueno, pues los Terminators se adueñan del futuro, las máquinas se nos apoderan. Es decir, el miedo a la máquina y el miedo a la inteligencia artificial y el miedo a la máquina que se independiza de su creador está ahí presente, ¿no? Desde Frankenstein de Mary Shelley hasta las novelas de Asimov sobre los robots o el 2001 de Kubrick. Pero yo lo que me preocupa más es el hecho de que actualmente todos los mecanismos de control de nuestra intimidad que se están produciendo sin que les demos aparentemente ninguna importancia, evidentemente pueden ser utilizados de muchas maneras distintas. Todo este mundo de hipercomunicación, porque jamás estamos moviéndonos literalmente en un magma de comunicación constante. O sea, vuestros alumnos, antes de que lleguen al aula, o después de que se marchen de allí, reciben tanta o más comunicación, pero mucha más de la que les podáis dar, por muy bien y por que lo hagáis. O sea, al final todo eso va a estar ahí, y a mí me preocupa el control por parte de los que gobiernan, de los que mandan. La posibilidad de manipularlos, que no creo que sea tan grande, ¿vale? Pero desde luego, a través de Facebook se puede implementar mucho mejor que se había implementado hasta ahora, porque en Facebook saben muchas cosas de nosotros. En los cursos y seminarios de comunicación política están haciendo todas las universidades, sobre todo en sus cursos de verano. En todos aparece Facebook como un factotum allí, como un elemento a través del cual puedes, por un lado, lanzar tus propios mensajes, pero en segundo lugar también hacer publicidad, y Facebook ya te organiza la publicidad, te la segmenta y la manda en función de sus receptores, ¿no? Bien. Pero me preocupa muchas más cosas que están ocurriendo. Vuestros alumnos no sé si reciben o no educación sexual. No lo sé. Lo que os garantizo es que ven páginas porno. A ver, no los que tienen 5 o 6 años. Todavía. No, estoy pensando sobre todo en la gente de eso, ¿no? Y bachillerato, con lo cual, claro, los análisis que se han hecho de casos como el desdichado de La Manada y la violación de esa muchacha en las fiestas de Pamplona, o sea, los violadores coreografiaron una coreografía típica del porno humillante. Y bueno, y es que yo creo que lo filmaron porque estaban reproduciendo en toda su plenitud un aspecto de realidad virtual que previamente habían vivido. Es decir, no es solamente 1984 en el sentido de que haya un poder político que reconstruye el pasado, que lo organiza, que lo hace. No se trata de que Stalin mandase borrar la foto de Trotsky o de Kamenev allí en el primer estrado en octubre del 17, no. El problema que estamos teniendo ahora es que estamos, insisto, inmersos en un océano, en una inundación de comunicación tremenda. Esta inundación rompe por completo nuestras reglas, nuestros mecanismos de funcionamiento en el aula, a través de los medios, a través de las instituciones públicas. Pero si es que los políticos con los que tanto nos metemos, si es que la política ya no tiene capacidad para dar respuesta a los acontecimientos que se están produciendo, si los políticos son incapaces ya de determinar la realidad, no nos engañemos, si van a hechos consumados. La política en estos momentos va a hechos consumados. Para cuando los poderes europeos de la Unión Europea han intentado empezar a ordenar todo el tema de las redes sociales y de los grandes monopolios que hay detrás de Internet y ponerlos en orden, esos monopolios estaban funcionando a través de un montón de subproductos y de cosas y de actividades que estaban realizando en la red, a buenas horas, mangas verdes. Claro, o sea, la Unión Europea recientemente
montaron una especie de comisión o subcomisión o semicomisión para ver qué pasaba con el tema de las fake news, de las mentiras. Bueno, mentiras han corrido toda la vida de Dios, o sea, tampoco nos vamos aquí ahora... Pero claro, ahora empieza a haber inquietud, porque efectivamente hay cosas que corren por las redes y que modifican la opinión de una gran parte de la ciudadanía. O no, o podrían modificarla. Yo creo que no la modifican tanto como se dice. Pero pues yo desde luego, en el caso de la crisis de Cataluña, que lo he seguido muy de cerca, yo no he visto por ninguna parte esos mecanismos de intoxicación que dicen que utilizaron los rusos. Bueno, yo no he visto nada de eso. Pero en cualquiera de los casos, el problema que estamos teniendo es que se reúnen los señores de la Unión Europea, ya digo que no sé qué clase de organismo montaron, y empiezan a plantearse que cómo se va a controlar esta catarata de comunicación para, digamos, proteger a la ciudadanía de las mentiras, las manipulaciones, los bulos. Y por supuesto no han llegado a ninguna conclusión. ¿Pero cómo? Que no se puede de ninguna manera. Es que no se puede. Es que las pretensiones que hay a veces por parte de colegas míos. Yo soy presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón y por lo tanto voy a las asambleas generales que hace la Federación de Asociaciones de Periodistas. Allí estamos todos muy preocupados. Claro, estamos muy preocupados porque nuestra profesión se va al garete. Se va al garete. Y yo les digo, pues sí, tal y como la entendemos, ir al garete. Los pendolistas de los scriptoria medievales también se fueron al garete el día que Gutenberg inventó la puñetera imprenta. ¿Vale? Pero la cuestión que tenemos ahora entre manos es que las cosas se están cambiando de tal manera que cambian a nuestro pesar. Y yo no creo que el problema sea solamente la manipulación política ideológica por parte de poderes muy centralizados. Probablemente algo de eso habrá, sin duda alguna, va a haberlo. Ya no me preocupa tanto que Trump sea un mentiroso y que diga... Me preocupa más el hecho de que, como os he dicho al principio, el ecosistema en su conjunto cambia y por lo tanto probablemente vaya a cambiar la propia naturaleza y la propia manera de estar en el mundo del ser humano. Pero bueno, eso de todas maneras habrá que verlo. Yo solamente ahora me limito a describir un poco lo que observo y lo observo también a todo lo pasado, sin ninguna pretensión de... Lo que ocurre es que sí que creo que como ninguna de estas, como nada que tiene que ver con la comunicación ni con la organización de la vida de las personas en general es ajeno a determinados intereses, me preocupa mucho que los peores intereses se adueñen de las cosas. A priori la imprenta era un invento genial, a pesar de que dejó sin trabajo a los monjes copistas, y bueno, y no monjes, sino también a los talleres que reproducían libros, ¿no? Y luego ese invento genial sirvió para todo. Sirvió para difundir las tesis de Lutero, para que la gente leyese y para que el lenguaje y los géneros literarios se expandiesen y para que la Inquisición imprimiese sus edictos, ¿vale? Y para que corriese lo bueno y lo malo. Yo digo, bueno, estemos pendientes de lo positivo. No sé si me estoy pasando de hora. No. ¿Alguien más quiere...? Vamos bien. ¿Más preguntas? Sí. A ver, por aquí primero. Buenas tardes. Hoy entra en vigor la normativa europea de protección de datos. Manejamos como docentes bastante información. ¿Qué riesgos podemos correr o que no debemos hacer, aparte de, por sentido común, pues no decir nombres y apellidos y calle de cualquier alumno? Pero en cuanto a responsabilidad con los padres, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema? La nueva directiva europea, efectivamente, creo que va a generar bastante lío, pero fíjate, tengo la sensación de que en realidad esa directiva está hecha para que no se cumpla realmente. Es decir, que los sistemas por los cuales los que se comunican habitualmente contigo, utilizando todo este sistema de cookies o de lo que sea, te digan pincha aquí si me autorizas a seguir contando contigo y demás. Bueno, eso luego te lo van a volver a
a meter a través de cualquier tipo de cosa en la que cuando te quieras dar cuenta habrás clicado algo, habrás pinchado algo por la cual volverás a permitirles que hagan eso. En el tema de la protección de datos, yo creo, yo creo que en el caso de los docentes, en el caso de los centros educativos, hombre, no se están manejando tantos datos, ni se están manejando datos tan sensibles, salvo en casos muy especiales, como para que haya que moverse más allá de lo que es el sentido común. Es decir, que se trata de no dejar a nadie en evidencia, mucho menos a los alumnos, de unos para con otros, pero en términos generales yo no creo que esto sea que tenga por qué resultar demasiado problemático. A mí me parece que lo que tenéis que hacer en el aula, antes no lo he comentado, pero es una cuestión interesante, es proveer a los alumnos y a las alumnas de conocimientos para que sean ellos los que protejan su intimidad, pero no dentro del centro educativo, sino en el exterior, es decir, dentro de todo el sistema de redes y demás. Las chicas y los chicos en estos momentos yo creo que no son conscientes de hasta qué punto se están metiendo en una verdadera jungla donde prescindir de la intimidad puede terminar siendo catastrófico. O sea, tengamos en cuenta que tú ahora tienes 14 o 15 años y te parece que, bueno, que todo el monte es orégano. Y además, pues tampoco tu cabeza está todas las implicaciones de cualquier cosa que hagas. Pero puedes hacer alguna cosa, es decir, puedes hacer alguna concesión hacia el exterior que marque para siempre tu vida, porque siempre estará ahí. La Federación de Asociaciones de Periodistas, como hay un montón de jóvenes que están estudiando periodismo, en estos momentos hay 50 y tantas facultades que dan grado de periodismo o audiovisuales en España, y en estos momentos reúnen entre todas 40.000 alumnos. Esta es una de las anomalías más acojonantes que se puede uno imaginar, ¿no? Que haya 40.000 chicas y chicos estudiando periodismo, no sé para qué. Y como al mismo tiempo la industria de la información está en franco retroceso, cuando no en abierta ruina, pues bueno, estamos volviéndonos locos para ver dónde encontramos nuevos nichos de empleo. Y uno de esos nichos se les ha ocurrido que es hablar con la gente del Ministerio de Educación, puesto que los periodistas, los graduados en periodismo, antes licenciados en ciencias de la información, tienen muchas dificultades para entrar como profesores de eso, porque no somos ni carne ni pescado, ni se sabe muy bien en realidad qué tipo de formación tenemos. Pues ahora se está hablando de introducir alguna asignatura de comunicación en eso o en bachillerato. Yo creo que la FAPE seguramente no se lo va a explicar bien al Ministerio, y probablemente el Ministerio tampoco lo van a entender bien. Pero esto sí que tendría bastante lógica. No haría falta que los profesores fuésemos periodistas, pero esto no digáis que lo he dicho, no se lo digáis a ningún periodista. Quiero decir que puede tener otra formación universitaria, ¿no? Académica, eso es lo de menos. Pero yo creo que sí que sería conveniente explicarles a los jóvenes dos o tres cosas: los riesgos que tiene este mundo de hipercomunicación, cómo actuar en él de una manera positiva e interesante, y en tercer lugar, yo creo que los jóvenes, sobre todo ya en el bachillerato y como un elemento de preparación para su formación ya universitaria o de FP, quiero decir, una formación profesional, tendrían que recibir, tendrían que conocer un poquito las técnicas de comunicación, el uso de los instrumentos, las cosas que en su día les permitan montarse una página web en su empresa o como profesionales o como personas o un blog. A mí me extraña mucho que no corra esto, ¿no? como una especie de un reguero de pólvora, ¿no? el que la gente haga comunicación. Pero previamente para eso, ya digo, o sea, tienes que decir a la gente cómo comunica, pues se comunica de una manera positiva y qué es lo que no puede hacer. Dentro del centro, hombre, yo creo que cualquier profesora o profesor normal y sensato detecta perfectamente qué datos deben ser reservados, qué datos no, en relación con las familias y en relación con los propios alumnos entre sí, ¿no?
También te digo una cosa, yo desde luego si estuviese en un instituto o en un colegio no me volvería demasiado loco en relación con algunas cosas, ¿no? Que haya entre los niños cierta competencia o cierta cosa, o que se sepa un poquito. No, hombre, hay cuestiones, pero yo creo que son cuestiones de sentido común. O sea, si un alumno o alumna tiene un problema familiar que el profesor conoce, pues no vas a plantear ese problema o los datos relativos a ese problema en el aula. No sé si... Te lo pongo más sencillo. Desde hace años pedimos una autorización para las imágenes de los alumnos a los padres, por si salen, qué tal. Cuando vamos a hacer alguna actividad complementaria extraescolar, nos piden nombre y apellidos de los alumnos que van a acudir a esa actividad. ¿Los tenemos que dar? ¿Quién nos lo pide? La propia actividad extraescolar. O sea, la empresa que hace la actividad de... El Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo. Bueno, sí, porque no me da mayor problema, ¿no? Actividad extraescolar, pues dices, pues van a ir estos niños para que se sepa qué niños hay ahí. Hombre, a ver, es que no me parecen datos particularmente sensibles. Quiero decirte que a mí no me parece que el que se sepan los nombres y apellidos de unos niños que van a una actividad extraescolar es particularmente lesivo ni para ellos, ni genera ningún tipo de conflicto pues con otros compañeros que no vayan a esa actividad. No lo sé. Yo lo veo por el otro lado de los padres, de decir, ¿por qué has dado el nombre y apellido de mi hijo? Bueno. ¿O tenemos que volver a pedir otra autorización para eso? Chico, me pones en un compromiso. Mira, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que tú estás planteando es un perfecto ejemplo de cómo pretendemos consolarnos pensando que tenemos controlado la transmisión de datos y la intimidad de las personas, cuando por otro lado, o sea, esto es como cerrar la gatera de la casa y abrir las dos portones de par en par. O sea, con sinceridad, hay una serie de cosas que me parece que son bastante extrañas, ¿no? En estos tiempos. Y es que de repente tienes que pasar por la parte muy estrecha de un embudo cuando en realidad todo va manga por hombro en el resto de las cosas, ¿no? O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Mira, los adultos dejamos ya tal rastro de qué hacemos o dejamos de hacer. En ese sentido no me extraña que se planteen cuestiones relacionadas con aquel mundo totalitario y hipercontrolado de 1984 de otros. Es que dejamos un rastro, o sea, de nuestras cuentas, de cuándo sacamos dinero, cuándo no lo sacamos, a qué hoteles vamos, en qué restaurantes comemos, qué es lo que vemos, qué es lo que buscamos. Mi amigo Daniel Innerarity, el filósofo, dice que una vez él tiene una casa, su casa, digamos, familiar, está en Navarra, cerca de Pamplona, y tiene un jardincito, y tenía unos topos que le levantaban todo el jardín constantemente. Así que, pues no encontraba por ninguna parte ningún producto para acabar con los topos, ni ¿cómo se llama esto? Ni trampas ni nada, y finalmente dio con una empresa que te mandaba unos venenos o unos polvos, una cosa que ahuyentaban a los topos o los mataban o lo que fuese. Los topos desaparecieron. Pero durante los meses siguientes, durante bastante tiempo, estuvo recibiendo sin parar anuncios y propuestas de venenos para topos, para ratones, para caracoles, porque decía, pero bueno, se creen que yo soy un experto en plagas, ¿no? O sea, dejamos tal rastro que yo creo que tenemos que fijarnos en lo sustancial y no en lo accesorio. El tema de los menores comprendo por otro lado que es un tema muy particular, ¿no? Muy particular. Estamos en un país, fíjate si es particular, que estamos en un país en el que cualquier aparición de un menor en un medio de comunicación obliga a piselarle la cara, cosa que, bueno, pues bien, si debe ser así. Pero sin embargo hay menores, como por ejemplo nuestras princesitas, que aparecen siempre a cara descubierta sin ningún problema. Tanto cuando hacen la foto esa tan bonita de la Navidad, como cuando su abuela y su mamá se ponen a... Te quiero decir que, en fin. ¿Más? Sí, aquí por arriba. Buenas tardes. Sí. No sé si se escucha. Buenas tardes. Sí, se escucha, Un placer escucharte, José Luis. A mí me ha llamado la atención cuando has dicho la verdad y luego te has parado y has dicho la información.
Y me ha llamado la atención de alguna forma porque creo que tenemos la obligación desde la institución educativa de formar a esta nueva ciudadanía con un amplio sentido crítico frente a la información. Y desde ahí sí que me gustaría que nos dieras unas pinceladas o cuáles podrían ser las claves para poder trabajar con los alumnos en este mundo de absoluta infoxicación, de que ya no se sabe qué es la verdad, qué es lo realmente valioso de la información. Sí, este es un tremendo problema que ha existido siempre, pero ahora, claro, ahora se ha multiplicado, ha aumentado ese problema, ha crecido de una manera exponencial, sin duda. Vamos a ver si te doy un par de detalles o tres, porque esto nos llevaría aquí a hablar y hablar y debatir y demás. Siempre hago así algún tipo de cabeceo cuando menciono la palabra esa, la verdad, porque no deja de ser un término de uso relativo, ¿no? Yo creo que hay una serie de conceptos que son los que determinan la calidad de nuestro contexto democrático, de nuestra vida en democracia, que no se dan de una manera absoluta, sino que se dan más o que se dan menos, ¿vale? Y pensar que existe la verdad, hombre, pues como no la revele Dios, si Dios existiese, ¿me entiendes? No hay posibilidades de alcanzar una verdad 100%. Siempre va a haber factores que la distorsionan, ¿no? Pero bueno, en periodismo siempre se manejan o se pretende manejar los hechos objetivos, ¿vale? Uno va a contar y debe contar lo que ha sucedido, de tal manera que quien acceda a esa información pueda tener una interpretación o hacer su propia interpretación de la misma o buscar la interpretación que le parezca más adecuada por parte de quien considera que es más creíble en términos de opinión y de interpretación. Pero los hechos son los hechos objetivos. Si en Estados Unidos mueren 2.000 o 3.000 personas al año y el 85% son afroamericanos, y esas muertes se producen específicamente por disparos de la policía, ese es el dato objetivo. Ese es el dato objetivo. Luego Donald Trump o los agentes de agitprop de la derecha alternativa o como se quieran llamar, dirán lo que quieran, pero hay hechos objetivos y son los hechos los que tienen que determinar los criterios con los cuales uno informa y qué es, digamos, lo verdadero y qué es lo falso. Ahí las cuestiones son... Los datos son los datos. Los datos son los datos. En relación con casi todas las cosas que suceden. La información que están dando los medios profesionales, donde trabajamos los periodistas profesionales, tiene en estos momentos, plantea varios problemas. El primero es que, puesto que los medios que se dedican fundamentalmente a la información, por eso siempre pongo a los periódicos por delante, se han arruinado porque ya no son buenos vehículos publicitarios y porque además la gente está acostumbrada a consumir información de manera gratuita, esos medios para subsistir están cada vez más en manos de sus acreedores, que son los bancos, y cada vez más necesitados de apoyos institucionales por parte del aparato político institucional y cada vez más, digamos, obligados hacia sus grandes clientes publicitarios, que son las grandes empresas. Si esos medios dependen tanto de los bancos, de las grandes compañías y de las instituciones públicas, ¿cómo van a poder hacer bien su función? Si su función precisamente es informar y contar aquello que les molesta a los bancos, a las grandes compañías y a las instituciones públicas. Bueno, a quienes las gobiernan en cada momento. Y este es uno de los problemas más gordos que tenemos en estos momentos. Este es uno de los problemas. O sea, es algo tremendo. O sea, el otro día, en medio de todo lo que está pasando en España, pues hubo una operación policial, pero tremenda, movilizó a cientos de agentes de la Guardia Civil, creo recordar que era de la Guardia Civil,
relacionada con la supuesta malversación de unos fondos para la cooperación internacional de la Diputación Provincial de Barcelona. Se han producido detenciones, se produjeron 30 detenciones, registros aparatosos. Y las informaciones, bebiendo directamente y transmitiendo directamente lo que dijeron en la delegación del gobierno, o donde fuese, es decir, desde luego de fuentes oficiales, de lo que podríamos denominar unionismo españolista, fueron que parte de ese dinero habían terminado en manos de gente relacionada con el proceso independentista. Bueno, esto es lo que se ha consumido y esto es lo que hemos difundido los medios. Pero hoy ya sabemos, primero, que la mayoría de esta gente ha sido puesta en libertad, aunque están imputados, Algo, desde luego, debió haber. Pero lo que también sabemos es que, en realidad, allí, si hubo algo, fue que la mayoría de ellos se quedaron el dinero. O sea, lo que hubo fue pura y simplemente un proceso de corrupción miserable, si lo hubo, puesto que se trata de un dinero dedicado precisamente a la cooperación exterior, ¿no? Y que hubo una empresa, una entidad beneficiada, una relacionada con Convergencia y Unión. Hombre, a ver, la primera información no me parece a mí que estuviese muy centrada. Esa no era la verdad. Esa no era la verdad. Por muchas ganas que se tengan de echarles romericos al fuego donde arden la gente del soberanismo catalán, que a mí, por cierto, no me cae nada bien, ¿eh? O sea, no es que esté aquí defendiéndolos. La verdad son los hechos objetivos. Y los hechos objetivos a veces se pervierten, primero porque llevamos una velocidad en la reacción informativa que es anormal, porque es que hay que estar contando y dando información de las cosas y opinando sobre ellas apenas unos minutos después de que se hayan producido, cuando en realidad no tenemos ni idea de lo que ha pasado. Y por otro lado, por el hecho de que hay como una especie, digamos, de enfoques informativos casi obligados, porque quienes realmente son nuestros amos en los medios de comunicación, pues nos dicen que hay que tirar por allí. ¿Tú has visto alguna vez alguna noticia en algún medio en la que saliese mal parado o siquiera mal mirado el Corte Inglés? Pues ya te lo digo yo, ninguna. Porque cuando le tocas un poquito las naricitas a la gente, al Corte Inglés, inmediatamente te dan un toque, pero un toque. El Corte Inglés es un gran anunciante. Nadie quiere enfadarse con el Corte Inglés. Y además son muy sensibles. Hemos explicado bien en algún medio, siquiera en algún medio específicamente dedicado a la información económica, hemos explicado cosas relacionadas con cómo se impide la actividad sindical en el Corte Inglés, o cómo casi se obliga a los empleados a poner sus ahorros y sus seguros y sus cosas a través de la financiera del Corte Inglés. Pues no, esas cosas no se cuentan, porque el Corte Inglés es mucho Corte Inglés. Para los alumnos hay que plantearles varias cosas. Primero, que para consumir buena información hay que tener formación. O sea, una persona que sea analfabeta funcional en algún tipo de cosa no va a entender bien ninguna información de la cosa. No sé si me estoy explicando. O sea, yo cuando hablo con los estudiantes de periodismo les digo, por ejemplo, que tienen que estudiar historia, que tienen que tener unos sólidos conocimientos de historia, sobre todo de historia contemporánea, porque es muy difícil explicar la actualidad sin conocer el pasado. Muy difícil. Yo creo que es imposible. En el caso de cualquier alumno de secundaria o de bachillerato, ni te cuento. O sea, si la gente no sabe dónde están los países, ni cómo, ni cuándo, ni distingue entre suníes y chiíes, ni nada de nada. Si la gente no tiene un mínimo conocimiento de las cosas, no va a entender bien las informaciones. Y por lo tanto, es mucho más fácil que les engañen. En segundo lugar, hay que decirle a los jóvenes, hay que decirles que tienen que consumir información procedente de diferentes fuentes. Que no se vayan a beber a una sola fuente, que de vez en cuando se den una vuelta por otras. Y en tercer lugar, hay que intentar incentivar, ¿cómo diría yo?, la propia reflexión y la propia capacidad crítica del individuo. Porque la capacidad crítica no depende solamente de lo que vaya apareciendo por los grandes canales de eso que llamamos democracia deliberativa. O sea, los medios, las redes sociales o el grupo de WhatsApp de todos tus amigos.
Tiene que ser algo también que surge de ti mismo y de tu propio criterio y de tu propia observación de las cosas. O sea, esto no hay... Es lo mismo que pasa cuando la Unión Europea pretende decir vamos a establecer un mecanismo para evitar las noticias falsas y los rumores malintencionados. Pues mire usted, no hay ninguna cosa. No hay ningún mecanismo. Y bueno, y más vale que no lo haya, no sea que al final se forme aquí un tribunal de la verdad y haya de repente un grupo de personas diciendo que se puede decir y que no se puede decir, que eso sí que sería tremendamente peligroso. Mientras tanto hay que... Mira, la democracia, y en eso hay ya cada vez mayor consenso por parte de, por lo menos de los teóricos, ¿no? La democracia avanzada no se va a poder conseguir, ni defender, ni profundizar en ella sin ciudadanos y ciudadanas bien formados. O sea, vuestro trabajo en ese sentido es fundamental. El vuestro es el primero, después puede venir el de los demás, ¿vale? Desde los creadores, escritores, periodistas, analistas, filósofos, pero el vuestro es el primero. Porque si vosotros no dejáis a la gente, si no la dejáis situada, nosotros no vamos a poder hacer un trabajo positivo con ellos. Esto, pues como los edificios, ¿no? Se construye desde los cimientos hasta arriba, hasta el tejado. Y para que la gente sea crítica hay que educarla en el pensamiento crítico. Lo primero que hay que enseñarles a los jóvenes es que cuidado con el que manda, porque el que manda siempre puede darle la vuelta. Y en segundo lugar, hay que educar a la gente en el diálogo y proponerles el conocimiento. El conocimiento es una cosa estupenda que hay que transmitirlo con pasión y con alegría, porque los jóvenes lo que tienen que entender es que eso es la chispa de la vida. El conocimiento es la chispa de la vida. Es lo que luego permite que le saques el jugo a todo. A viajar, a leer, a pasear por la montaña o a hacer el amor. El conocimiento es cojonudo. O sea, eso es fundamental y es el conocimiento la mejor herramienta para desentrañar las supercherías y para aproximarte a eso que yo llamo la verdad y para distinguir los hechos objetivos. No se me ocurren más cosas. ¿Más? Yo te quería preguntar. Cuando has dicho el algoritmo que era interesado, con ideología y con voluntad de negocio, y al hilo ahora de la pregunta que te acaban de hacer sobre la verdad, lo de las estrategias de distracción de Noam Chomsky y pues, noticias como, no sé, el Z y el TTIP, ¿eso quién se lo cuenta a la sociedad y quién se lo cuenta a los alumnos? ¿Desde qué departamento? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo conseguimos que pues haya... ¿Cómo se silencia eso desde las instituciones en todos los sentidos? Porque yo he leído muy poco al respecto, por ejemplo, del Z, del TTIP, y ahí son hechos objetivos que nuestros representantes en Europa tienen acceso a los documentos con tiempo limitado, sin cámara fotográfica, sin poder consultar realmente lo que dicen unos documentos que comprometen el futuro de la sociedad europea. Eso, ¿cómo se lleva a la sociedad y cómo se lleva al aula? Y ahí estamos docentes y periodistas en el mismo barco. La clave de todo esto es ese concepto fundamental también para la vida democrática y para todo lo que queramos pensar, que es la transparencia institucional. Lamentablemente, todo el mundo habla en estos días de transparencia, de sostenibilidad y de participación. Pero en el 95% de las ocasiones en que se pronuncian estas palabras sacrosantas, se pronuncian con intenciones absolutamente contrarias a lo que esas palabras significan. Cuando una institución pública dice vamos a montar un portal de transparencia, yo me he hecho a temblar. Digo, ahora vamos a ver qué portal de la transparencia hacéis. Un portal en el que los datos que os beneficien serán muy accesibles y fáciles de encontrar de una manera intuitiva, y los que no interesen o no estarán exactamente, pues ya veremos cómo van. Yo hubo una temporada en la que estaba muy interesado en analizar cuál era la realidad de las sociedades públicas que mantiene el gobierno de Aragón, en particular de algunas de las más onerosas y catastróficas, ¿no? Empezando por mi favorita, que es Motorland. Si hay alguien del Cañiz, pues que me disculpe,
Pero bueno, pues si a alguien le gustan mucho las motos, pues me crea que a mí también me gustan mucho las motos. De hecho, he tenido un par de accidentes de moto. Entonces pedí la documentación y me dieron un tochazo así de gordo, que lo habían mandado también a las Cortes de Aragón. Pero, hombre, vas a tener lo mismo que los diputados. Vale. Yo no sé si algún diputado se enteró leyendo aquel tocho de cómo estaban las cosas en las sociedades públicas aragonesas. Te aseguro que yo tampoco. Pero como de todas maneras tampoco soy un experto en descifrar documentos contables, me fui al departamento de administración del Periódico de Aragón, donde hay un par de economistas y algún sucedáneo, ¿no? Y allí nadie tampoco consiguió entenderlo. Así que me fui a que lo viesen algunos amigos míos, concretamente a una persona que es jefa de servicio en una de las instituciones públicas, que es economista y que ha sido toda su vida economista de las administraciones públicas. Y me dijo, esto es un cachondeo. Claro, si no hay transparencia, no llegamos a ninguna parte. Entonces, hay un problema además colateral, hay un daño colateral. Cuando no hay transparencia, cuando no sabemos muy bien qué está pasando, cuando intuimos que se nos oculta información, cuando nos damos cuenta, no sé, pero a ver, si es que tú me estás hablando de grandes asuntos que atañen al futuro de Europa, pero es que yo te podría hablar del día a día. Del día a día. Hace 4 días, como quien dice, supimos, primero, que la Caja de Ahorros de la Inmaculada estaba en quiebra absoluta. Se había unificado con los de Caja 3, con lo cual pues lo único que había hecho había sido extender su ruina. Que Ibercaja la iba a absorber. Bien, qué bien, pues ya está todo arreglado. ¡Viva Aragón! No. No supimos cómo y por qué y por parte de quiénes se había arruinado la Caja de la Inmaculada. Que a la Caja de la Inmaculada no la arruinaron pegándole una untada de 50, ni de 100, ni de 200, ni de 300 millones de euros. Le jodieron los millones por miles, ¿vale? Por miles. Mucha gente, que sigue siendo muy importante en Zaragoza. Pero eso no se supo. No hubo documentación. O sea, la CAI no tuvo que presentar ni hacer público ningún tipo de resumen de una auditoría externa seria. ¿Qué auditoría seria iba a tener? Si encargaron una auditoría y el responsable de la auditoría fue inmediatamente después nombrado director general de la CAI. Después vino la fusión con Ibercaja. ¿Qué valor tenía la CAI en relación con Ibercaja? ¿Por cuánto la compraron? ¿Quién la compró? Pero te voy a decir más. Actualmente Ibercaja tiene un consejo de administración. ¿Quién ha montado ese consejo de administración? La Fundación Ibercaja. ¿Quién es la Fundación Ibercaja? Es decir, ¿quién es el dueño de Ibercaja? ¿Cómo ha funcionado todo esto? No se ha dado ninguna información al respecto. Ninguna información seria. Esto tampoco lo contéis por ahí, porque la responsable de comunicación de Ibercaja es amiga mía y me va... Pero bueno, ella ya sabe que yo pienso así, claro, obviamente. Incluso en alguna ocasión lo he escrito. ¿A qué da lugar esta falta y esta ausencia de información? A lo que yo denominaba el daño colateral, que a veces no es colateral, a veces es un daño gravísimo y tremendo. Y no es colateral, sino que es fundamental. A que todo el mundo pensemos que en algún lugar oculto se está jugando con nuestro futuro y sobre todo se está planeando la próxima putada que nos van a hacer. Eso se llama la paranoia conspirativa o la teoría de la conspiración. Que de vez en cuando se conspira, pero no, todo lo que pasa no se debe a las conspiraciones. Las cosas ocurren, pues mira, pues como cuando sueltas un objeto que tiene cierta masa y es que se cae al suelo por la fuerza de la gravedad. No hace falta que nadie diga, no, esto ahora vamos a hacer todos energía para que se caiga. No, es que se cae, es que se cae. Pero conspiraciones hay las justas, es decir, más bien pocas. Luego todo tira para donde tiene que tirar. ¿Qué ocurre? Que una gran parte de la opinión pública, en el mundo entero, esto es un problema global, que está ayuna de información clara, que no tiene acceso, pero ¿a qué tenemos acceso? Yo no sé si aquí habrá gente que se dedique específicamente a la historia. Si es así, sabrá, digamos, estará al cabo de la calle de la cantidad de documentación histórica que todavía no está disponible para su estudio por los historiadores.
Bueno, en España la leche. O sea, en España prácticamente todo material histórico que tenga que ver con actividades militares, vamos, o sea, sabemos el informe Picasso sobre el desastre de Anual y poco más. Y poco más. Claro, ahí tenemos un problema muy serio. La Unión Europea, a ver, ¿qué es lo que presenta y qué es lo que no presenta? Pero si el Banco Santander se quedó con el Banco Popular. de Sabadell, Popular, se quedó con el Banco Popular en una operación igualmente opaca que nunca supimos, pero ni aquí, ni en el Consejo de Europa, ni en la ¿cómo se llama esto? Ni en la Comisión de Economía, ni en ninguna parte. Un buen día nos dijeron que por €1 se quedaban los unos con el otro banco. Joder, pero bueno, esto del euro, ¿quién lo ha calculado? ¿Cómo? ¿Dónde está la documentación? ¿Por qué el Banco Santander y no otro banco? Claro, y eso que fíjate, a mí el Banco Santander también me cae bien. Ahora que Patricia Botín se ha hecho feminista. En fin, quiero decirte con esto que claro, la ciudadanía tiene que exigir transparencia y tiene que entender que si no existe un periodismo crítico que tenga voluntad de luchar para sacar a la luz los hechos objetivos, los hechos ciertos, los hechos probados, los hechos, pues bueno, la sociedad se va a entontecer y no hará falta ningún gran controlador global y total. No, la gente entrará al redil por su propia voluntad. Estoy convencido de ello. En el mundo ahora mismo se está desarrollando una tremenda pugna entre fuerzas que tiran hacia un lado y hacia otro. No hay conspiraciones ni en un bando ni en el otro, pero sí lo que hay es diferentes intereses y diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Yo tengo bastante confianza en la voluntad democrática de una parte de la sociedad y sobre todo la parte más cualificada y mejor cualificada de la sociedad. Pero en lo que se refiere, por ejemplo, a esa parte, si nos ponemos ya en los millennials, en la gente más joven, ¿sabes? En la gente de las últimas generaciones no lo tengo ya tan claro, no sé muy bien qué criterios llevan en la cabeza. Hace muy pocos días, aquí en Zaragoza, creo que fue anteayer, no sé, ayer, no sé qué día vivo, vino el exdirector del País, Joaquín Estefanía, a presentar su libro Revoluciones, que es una especie de relato, bueno, en realidad es un libro de teoría política, pero que es como una especie, digamos, de puesta de disección de todos los movimientos alternativos desde el mayo del 68, del que ahora se cumple 50 años, hasta nuestro 15 de mayo de 2011, ¿no? Y bueno, estábamos hablando del papel de los jóvenes, ¿no? El mayo del 68, en mi opinión, no fue tanto un proceso revolucionario, aunque tuvo ramalazos y tuvo efectivamente todavía vestigios de aquello, pero sí que fue una puesta, una entrada en el gran escenario de la historia de la juventud como tal, ¿no? No solamente en el mayo del 68 en París y Nanterre, sino también en México y en Praga, sino también en Estados Unidos, y no solamente en relación con nuevos movimientos políticos marxistoides, ya no stalinistas y leninistas, sino de otras tribus, ¿no? Sino también en lo que se refiere a lo que fue, en mi opinión, el último gran fulgor de la modernidad, de la edad contemporánea, que fue pues, el rock and roll y todo aquello, ¿no? Y la psicodelia, y Kerouac, y Ginsburg y todo esto. Pero hablábamos con Joaquín, es verdad que lo hablábamos entre personas ya muy mayores, y decíamos, bueno, ¿existe ahora una correlación con las nuevas generaciones en lo que se refiere a la capacidad creativa, a la capacidad de lucha, a la capacidad para imaginar un mundo futuro y para imaginar utopías? Y no lo sabíamos. Yo no tengo hijos y me fijo en los niños y en los jóvenes con un poco de aprensión, pero eso es un prejuicio que tengo un poco raro yo. O sea, pero vamos, sin embargo, es obligado y es de buena educación mostrarse sistemáticamente positivo, ¿no? Y optimista. Sobre todo, yo os dejo a vosotros la palabra en el sentido
de que, como he comentado, gran parte de lo que vaya a ocurrir en el futuro, con todo lo que está pasando, con todo, gran parte va a depender de cómo salgan esos niños y esos jóvenes que pasan por vuestras manos en las aulas. Procurar transmitirles la mayor densidad de conocimientos posible, convertirlos en ciudadanas y en ciudadanos para el futuro, y daros cuenta de que vuestra actividad, como le está pasando en la nuestra, se va a mover ya en un mundo completamente distinto. Insisto, no es que se vayan a sustituir el telar manual por el telar industrial, es que se acabarán los telares, con todo lo que eso comporta. Yo pienso dedicarme al diseño de ropas de esas virtuales. Gracias por vuestra atención, perdonad Muchas gracias, José Luis. Como veis, se nos han echado ya a las 8, o sea que casi estarán deseando que nos vayamos por ahí fuera. Hasta mañana a las 9, ya sabéis, cada uno a sus aulas. Me han hecho una observación por ahí, pero como somos